Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a dar ya por concluida la encuesta que hice sobre los grandes directores para comentar pues alguno de ellos, y el que ha ganado por una gran y abrumadora mayoría, prácticamente la mitad de votos, el 44% de ellos, es Martin Scorsese. Martin Scorsese, pues prácticamente yo hice hace nada pues la review, como todos sabéis, de El Irlandés, la que yo considero una de sus obras capitales y que es prácticamente el resumen de todo su cine. Pero en este vídeo, que tengo la intención de que sea amplio y extenso, vamos a hablar no solo de sus influencias, de su vida detrás de las cámaras, de los títulos más importantes y relevantes, de cuáles son realmente los temas importantes en sus películas y cuáles han sido los directores, los actores y aquellas personas que más han tenido protagonismo dentro de su filmografía. Quedaos conmigo porque pretendo que este vídeo sea realmente apasionante como el de John Ford o como el de Steven Spielberg, sin ir más lejos. Porque Martin Scorsese es un director que además nació en aquel grupo de directores prácticamente a finales de los años 60 y principios de los 70, en aquel Hollywood al que se le denominó Nuevo Hollywood, cuando la caída de los grandes estudios pues prácticamente era ya más que patente y más que evidente. Cuando los grandes estudios de Hollywood, lo que se le llamó el Star System, prácticamente decayó, cuando los estudios ya no podían financiar grandes proyectos, cuando muchos de ellos se tuvieron que ir casi a la bancarrota y que costó muchísimo recuperar, aparecieron una serie de directores que fueron, como todos sabéis, Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, John Milius, Brian De Palma, Woody Allen, Ridley Scott, aunque no le meto dentro del mismo saco, porque evidentemente él estaba más al estilo británico más que estadounidense, Hal Ashby, William Friedkin, Walter Hill y muchísimos más, que evidentemente fueron los que tuvieron que levantar Hollywood de alguna manera con películas al principio de bajo presupuesto, ya que pues todas las grandes productoras estadounidenses, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Fox, la Universal, la Paramount, de realizar grandes superproducciones, se puede decir que se habían quedado pues muchas de ellas en la bancarrota. Lo habían gastado absolutamente todo debido muchas veces a la gran megalomanía de los productores que, intentando competir con la televisión, que a finales de los 50 y ya entrando de los 60 robó muchísimo protagonismo al cine, pues claro, evidentemente, pues todas estas productoras tuvieron que realizar superproducciones que llamasen al público, también a las salas de cine, gastándose cantidades indecentes de dinero. Pero lo que ocurrió es que todo eso se despendoló, por decirlo de alguna manera, y dio al traste con lo que fue el Star System. Pero también no solo una serie de motivos, digamos, cinematográficos, sino extra cinematográficos, lo que propulsó la carrera de una nueva serie de directores que son los que hoy en día ya están prácticamente en decadencia, muchos de ellos que han desaparecido, pero que el estandarte lo siguen manteniendo Steven Spielberg y Martin Scorsese ahí al pie del cañón, porque son los dos únicos directores hoy en día que se puede decir que siguen en activo de toda aquella terna, de aquella, mejor dicho, no terna, sino de aquel grupo de directores, evidentemente si exceptuamos a Ridley Scott, a Woody Allen hasta cierto punto y alguno por ahí más suelto, pero que se puede decir que de aquellos directores, Martin Scorsese y Steven Spielberg son a día de hoy los más importantes. Martin Scorsese para mí es actualmente, como ya os he dicho muchas veces, el mejor director de actores que existe. Es decir, no hay director en Hollywood hoy en día que sepa dirigir mejor a su elenco protagonista, a sus protagonistas tanto masculinos como femeninos, como a sus actores secundarios, como a sus actrices de reparto, como Martin Scorsese. Aunque yo tengo que decir también que en lo que se refiere a economía de medios, a recursos narrativos y sobre todo a fluidez, Steven Spielberg está un escalón por encima de Martin Scorsese. Sin embargo, Martin Scorsese en lo que se refiere a dirección de actores está un escalón por encima de Steven Spielberg. Por lo tanto, para mí se puede decir que consiguen, por así decirlo, como un empate técnico entre los dos. Las filmografías de ambos directores está plagada de obras maestras. Pero si Steven Spielberg tuvo realmente su época dorada, se puede decir durante los años 80 y parte durante los años 90, se puede decir de Martin Scorsese que su época dorada pertenece a los años 70, principios de los 80 y directamente desde los años 90 hasta la actualidad.
prácticamente cuando ha ido fortaleciendo su cine de una manera realmente extraordinaria. Los orígenes que tuvo Martin Scorsese, como todos sabemos, son orígenes italoamericanos. Él pertenecía, o sea, sigue perteneciendo a una familia italiana, pero que evidentemente emigró a Estados Unidos. Martin Scorsese ya nació en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en 1942. Y además en el barrio donde él se crió, se puede decir que tomó una serie de muchísimas influencias para todo lo que iba a ser su cine. Él se crió en un barrio hoy conocido en Nueva York como Chinatown, como el Chinatown, pero que entonces realmente se llamaba la Little Italy, la pequeña Italia, por la gran cantidad de inmigrantes italianos que había ido o que había llegado realmente a Estados Unidos y a la ciudad de Nueva York, en realidad también a Manhattan, dentro de lo que es la isla de Manhattan. Martin Scorsese pertenecía a una familia pues claramente conservadora y además muy católica, y sobre todo católica porque la religión va a ser uno de los elementos primordiales dentro de la temática del cine de Martin Scorsese, aunque dentro de toda la filmografía de Scorsese podemos encontrar muchísimos temas, como son la violencia, evidentemente, tanto gráfica como soterrada de muchas de sus películas, todas las películas que se refieren a la mafia, a los gángsters, a los temas underground, como en Taxi Driver, como en Toro Salvaje. Evidentemente, toda esa violencia, tanto física como soterrada, pertenece al mundo donde Martin Scorsese se crió realmente de pequeño. Él de pequeño realmente era una persona que, como nosotros decimos aquí en España, tenía una mala salud de hierro. Es decir, era un niño bastante enfermizo. Y que además desarrolló pues una serie pues de enfermedades que le llevaron a tener asma. Él era pues de joven asmático, cosa que luego fue con el tiempo recuperándose de todo ello. Pero para mantener un poco aliviado a Martin Scorsese de niño, sus padres lo llevaban constantemente al cine, porque evidentemente en los años 40, mediados de los años 40, o sea, estamos hablando ya de una etapa en la que estamos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pues el cine cobró un grandísimo protagonismo. Y Martin Scorsese pues se empapó de todo el cine clásico de mediados finales de los años 40, toda la etapa de los años 50, y hoy en día a sus 78 años se puede decir que Martin Scorsese, digamos, es como un gran libro de la historia del cine, una gran enciclopedia de la historia del cine, y que sus amigos más allegados, como son, evidentemente, personajes como Robert De Niro, como Harvey Keitel o como Joe Pesci, dicen que hablar con Martin Scorsese es hablar única y exclusivamente de cine. Es una persona que habla de cine prácticamente desde el momento en que se levanta hasta el momento en que se acuesta. Y es que el cine fue realmente la gran válvula de escape al cúmulo de enfermedades que él desarrolló siendo pequeño y que terminaron culminando en ese asma que le costó realmente pues poder superar. Pero sus padres, como yo os digo, le estaban llevando constantemente al cine, y cuyas influencias en películas, sobre todo los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, como son las dirigidas por Stanley Donen y sobre todo por Vincent Minnelli, tuvieron una gran influencia a la hora de desarrollar sus películas, como luego hizo una serie de homenajes en algunas de sus películas, pero un tanto fallidos, como luego os iré contando. Pero claro, no solo, evidentemente, del cine musical bebió el joven Martin Scorsese, sino que también cuando él fue recuperándose, digamos, de todas sus enfermedades, de todos sus problemas, y también incluso personales, porque también convivió con el mundo de las drogas, con el mundo de las adicciones, como posteriormente os comentaré, llegando incluso a tener un gran accidente, relacionado con las drogas, que le llevó incluso al hospital, porque es una persona, Martin Scorsese, muy proclive a las depresiones. La verdad se puede decir que el cine fue lo que le salvó a Martin Scorsese de muchas enfermedades tanto físicas como mentales, y sobre todo su amigo Robert De Niro, con el que cuando realizó Toro Salvaje estuvo recuperándose de una gran depresión que ya arrastraba desde el rodaje de New York, New York. Pero bueno, eso ahora iremos prácticamente digamos, explicándolo un poquito paso a paso. Martin Scorsese, después de recuperarse de sus enfermedades cuando era pequeño, sus padres le apuntaron a lo que era la universidad. Lo que era la universidad, en lo que se refiere a los estudios de imagen y sonido, sobre todo porque él realmente lo que quería era dar rienda suelta
a la vena artística que sus padres le habían inculcado prácticamente desde pequeño. Y además es que, terminados sus estudios universitarios, él se apuntó a la escuela que tenía uno de los directores que a finales de los 60 dio mucho que hablar dentro del cine de arte y ensayo, y sobre todo dentro del grupo de la Nouvelle Vague, un movimiento cinematográfico, no evidentemente de mis favoritos, ni muchísimo menos, pero que influyó en parte en los directores de la época, sobre todo mucho más en Woody Allen, aunque en Martin Scorsese también, pero esa influencia se ha ido prácticamente laminando con el paso de los años y sobre todo con la evolución de su estilismo cinematográfico. Aunque evidentemente la Nouvelle Vague formó parte de la formación como cineasta de Martin Scorsese y sobre todo la influencia de John Cassavetes y del cine de arte y ensayo. Se puede decir que prácticamente sus dos primeras películas, que fueron, si mal no recuerdo, en 1967, Who's That Knocking at My Door, que además se podría traducir como Alguien llama a mi puerta o Quién está llamando a mi puerta, mejor dicho, y Boscar Berta, una película de 1972, se puede decir que prácticamente son películas de arte y ensayo. La primera, si mal no recuerdo, estaba además protagonizada por Harvey Keitel, en lo que fue una de sus primeras aproximaciones también al director, evidentemente italoamericano, que luego posteriormente fraguaría en la película de 1973 que fue Malas Calles, que también ya fue protagonizada por, evidentemente, Robert De Niro. Y aquí es cuando ya empieza Martin Scorsese realmente su periplo de lo que iba a ser fundamentalmente su cine. Es decir, Malas Calles es una película seminal. Si exceptuamos las dos anteriores, que eran más de arte y ensayo, eran más, digamos, películas filmadas estilo documental, se puede decir que Malas Calles podríamos decir que es su ópera prima, no en lo que se refiere, digamos, a su primera película, porque las dos anteriores ya las he mencionado, sino que es su primera película seminal o su ópera prima en lo que se refiere al estilismo, en lo que se refiere a personajes llevados al límite, personajes con un gran sentimiento de culpa, personajes que buscan la redención, pero que viven en un mundo rodeado de violencia, tanto física como soterrada, porque la violencia va a ser una de las temáticas principales del cine de Martin Scorsese. Y todo eso lo podemos ver en todas las películas que he realizado sobre la mafia, sobre gángster o sobre el cine negro, que prácticamente se puede decir que es la columna vertebral del cine de Martin Scorsese. Películas evidentemente como Taxi Driver, como Malas Calles, como Uno de los Nuestros, como Casino, como Infiltrados y evidentemente como El Irlandés. Es decir, que la mafia, los gángsters, la violencia, siempre han sido temas muy recurrentes dentro del cine de Martin Scorsese, incluso cuando no estaba hablando dentro de sus películas o que la temática de sus películas no fuera de mafia. Mi película favorita, ya sabéis que es La Edad de la Inocencia, es un clarísimo ejemplo de la violencia soterrada que Martin Scorsese puede aportar dentro de sus películas. Pero ya llegaremos a La Edad de la Inocencia y a todas las películas de los 90, porque todavía hay mucho que hablar de todo lo que fueron los principios como cineasta de Martin Scorsese. Martin Scorsese, además, cuando era pequeño, ya os digo que se empapó muchísimo de cine clásico, obtuvo muchísimas referencias en lo que se refiere, evidentemente, al estilismo y a la manera de rodar, y a muchos de los temas que además tenían directores como Howard Hawks, como Elia Kazan o como Vincent Minnelli. ¿Qué es lo que realmente Martin Scorsese captó de estos directores clásicos para forjar su cine? Y que además tomó elementos de estos directores, pero no copiándolos directamente como hacen directores en la actualidad, por ejemplo como Quentin Tarantino, que directamente copia, se puede decir que copia a directores como Howard Hawks o como Sergio Leone o como Russ Meyer, sino que Martin Scorsese lo que hace es captar diversos aspectos de algunos directores y luego trasladarlos, digamos, a su estilo, a su esencia de poder filmar. ¿Qué es lo que captó de directores como Howard Hawks, como Vincent Minnelli, como por ejemplo Luchino Visconti, como Elia Kazan? Ahora lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, de Howard Hawks, las películas de Howard Hawks, uno de los grandes directores visuales de la historia del cine, siempre ha tenido un elemento que ha sido común a todas sus películas, ya fuera Río Bravo, ya fuera La Fiera de mi niña, Luna Nueva o, por ejemplo, Solo los ángeles tienen alas, que la tenéis aquí comentada en el canal, que es la evolución de los hombres, de los personajes masculinos, de la psicología de los personajes masculinos respecto de los personajes femeninos.
Por ejemplo, en Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks, el personaje de Jean Arthur tiene una gran influencia sobre el personaje de Cary Grant. Angie Dickinson tiene una gran influencia de tal manera que va cambiando la mentalidad de John Wayne en Río Bravo. Por ejemplo, también Elsa Martinelli en Atari, de Howard Hawks, también sobre el personaje de John Wayne. Pues también, por ejemplo, lo que es la evolución de los personajes femeninos en muchas de las películas de Martin Scorsese tienen una gran influencia o hace lo que es cambiar la psicología de los personajes masculinos. Sin ir más lejos, dos títulos muy importantes. Casino, en 1995, donde el personaje de Sharon Stone prácticamente hace que Robert De Niro cambie de mentalidad en muchos aspectos. Al principio de la película de Casino, vemos al personaje de Robert De Niro que está completamente entregado a lo que es su trabajo dentro de lo que es la dirección de sus casinos, el Tangier, si os acordáis. Pero cuando conoce a Sharon Stone, que se enamora perdidamente de ella, que es la prostituta de lujo de lo que es el casino, su psicología cambia por completo, y lo que hace es influenciarle de tal manera que todo el mundo que tiene Robert De Niro con lo que se refiere a la dirección de su casino irá desmoronándose paulatinamente. Es un elemento en el que hace que Sharon Stone, además la mejor interpretación de ella, porque ya hablaremos cómo son los personajes femeninos en las películas de Martin Scorsese, lo que hace es cambiar su psicología, hacerle de catalizador para el cambio de personaje. Y también en La Edad de la Inocencia, los personajes de Michelle Pfeiffer y de Winona Ryder, que son también catalizadores del cambio psicológico y también de lo que es llevado al límite del personaje de Newland Archer que interpreta Daniel Day-Lewis. Pero también no nos tenemos que fijar en estos títulos relativamente modernos, sino también nos podemos ir a 1974 a otro de los títulos clave de Martin Scorsese, que es Alicia ya no vive aquí, que ahora hablaremos un poco de ella, protagonizada por Ellen Burstyn y por Kris Kristofferson, donde Ellen Burstyn se queda viuda, tiene un hijo adolescente y que recorre parte de Estados Unidos hasta llegar a California en busca de trabajo y que conoce una serie de hombres donde también algunos de ellos la maltratarán, he ahí también lo que es el elemento violento que Martin Scorsese utiliza, pero que también cambiará la manera de ser del personaje de Kris Kristofferson. ¿Quiere decir esto? ¿Qué quiere decir realmente? Que lo que hace Martin Scorsese de Howard Hawks es tomar prestado, por así decirlo, u homenajearle en lo que se refiere a los personajes femeninos como catalizadores de los cambios en la psicología de los personajes masculinos. Por ejemplo, en El Irlandés también lo vimos. Acordaos de las primeras secuencias de la película donde la mujer de Joe Pesci le está diciendo constantemente ¿cuándo podemos parar? ¿Cuándo podemos parar, Russell? Porque ella tiene que fumar. Y Russell, ¿qué es lo que hace? Obligar a Robert De Niro, a Frank Sheeran en este caso, a parar el coche para que esté constantemente su mujer fumando. Es decir, que la figura de lo que es el personaje femenino en las películas de Martin Scorsese es muy importante, de cara no solo a su evolución, sino a la evolución del personaje masculino. Eso es lo que capta Martin Scorsese de Howard Hawks. ¿Qué es lo que capta Martin Scorsese de un director como Elia Kazan, el director de La Ley del Silencio o de Un tranvía llamado Deseo? Los personajes llevados al límite. Si os acordáis de Un tranvía llamado Deseo, protagonizada por Marlon Brando, por Karl Malden, por Vivien Leigh y por Vera Miles, todos ellos son personajes que viven en una situación completamente estresante. Acordaos de esas impresionantes secuencias donde Marlon Brando llama a su mujer, a Estela, constantemente, porque la está dejando, porque tiene una relación muy truculenta, que llevó Martin Scorsese también en Casino a los personajes de Robert De Niro y de Sharon Stone. Relación truculenta de Daniel Day-Lewis y de Michelle Pfeiffer en La Edad de la Inocencia. Relación truculenta la que tiene Frank Sheeran, Robert De Niro, con su mujer cuando la deja con sus 4 hijas y se va con otra. Es decir, todos esos temas recurrentes que estarán presentes en la filmografía de Martin Scorsese. Muchísimos de ellos. Pero ahora seguiremos hablando. ¿Qué es lo que toma realmente de un director como Vincent Minnelli, también italoamericano? La puesta en escena, la elegancia de la puesta en escena. Todas las películas de Martin Scorsese, sean más o menos austeras o más o menos lujosas, siempre han tenido una puesta en escena sumamente elegante en lo que se refiere a movimientos de cámara, a travelings y cómo trata Martin Scorsese los fondos.
su iluminación y también ciertas reminiscencias de lo que es el expresionismo, de la cual ya ahora hablaremos, sobre todo cuando nos refiramos a uno de sus mejores títulos, para mí su mejor título, que es Toro Salvaje. Pero también Martin Scorsese tuvo muchísimas influencias de los directores italoamericanos, mejor dicho, italianos, perdón, como Federico Fellini, como Luchino Visconti. Por ejemplo, la elegancia, también no solo la de la puesta en escena, sino el recargamiento en lo que refiere a la dirección artística. Eso lo pudimos ver en La Edad de la Inocencia, como por ejemplo las cenas, todas las cenas, que hay 8 cenas, si mal no recuerdo, en La Edad de la Inocencia, con toda esa puesta en escena y esa dirección artística a cargo de otro italiano llamado Dante Ferretti. Pero eso no solo lo vemos en La Edad de la Inocencia, lo vemos en otros títulos como en Uno de los Nuestros, o como también en Casino, donde todo es colorido y donde todo está realmente filmado con un gran lujo de detalles. Todas esas influencias las recoge evidentemente de los directores italianos. Por ejemplo, un título muy importante dentro de la filmografía de Luchino Visconti, cuyas referencias tomó para hacer Toro Salvaje, fue Rocco y sus hermanos, un título clave dentro de la filmografía de Visconti y uno de los títulos favoritos, por así decirlo, de Martin Scorsese. Las secuencias de boxeo que tienen Alain Delon, evidentemente no tan violentas como las de Scorsese. La mirada, cierta mirada al neorrealismo italiano también está presente hasta cierto punto en Toro Salvaje, y también al expresionismo. O sea, son muchísimas las influencias que tiene Martin Scorsese a la hora de elaborar ya no solo sus temáticas más redundantes, sus películas, sino también su técnica cinematográfica, de la cual ahora hablaremos cuando llegamos a una parte técnica más o menos. Después, evidentemente, de lo que es Malas Calles, que fue un gran éxito de crítica y de público, y que definió al cine de Martin Scorsese por sus temas principales, la violencia soterrada y también gráfica, sobre todo gráfica, lo que es la culpabilidad, lo que es la redención, no solo ya la redención en lo que se refiere al tratamiento católico, que viene mucho, evidentemente, de su formación y de su religión, el Martin Scorsese es católico, sino también es una redención de lo que se refiere al personaje. Redención que también estuvo, evidentemente, en personajes como en Jake LaMotta en Toro Salvaje. Después de Malas Calles vendría, evidentemente, ya os digo, Alicia ya no vive aquí, del año 1974, que ya os digo que realizaron una serie de televisión debido al gran éxito que tuvo esta película. Y además es que la actriz Ellen Burstyn recibió un Oscar como mejor actriz por la interpretación que Martin Scorsese, digamos que le obligó a realizar en esta película. Fue más Ellen Burstyn la que escogió a Martin Scorsese para que dirigiese realmente Alicia ya no vive aquí. Ellen Burstyn, pues prácticamente era una de las grandes actrices de los años 70, hoy en día casi ya olvidada, pero que evidentemente al ganar el Oscar a la mejor actriz por Alicia ya no vive aquí, ya la crítica se dio cuenta y los historiadores de cine se dieron cuenta de que Martin Scorsese ya no solo era un director, digamos, notable en lo que a puesta en escena y a dirección de actores se refiere, como ya había demostrado con Robert De Niro y con Harvey Keitel en Malas Calles, sino que la consagración como gran director de actores ya le viene del año 74 a Martin Scorsese con Alicia ya no vive aquí, y que posteriormente se consagraría con Taxi Driver en 1976, protagonizada también por Robert De Niro. En Taxi Driver empezó una colaboración también con uno de los guionistas más importantes del Hollywood de aquella época, que fue, si mal no recuerdo, y que todos seguramente conoceréis, Paul Schrader, que también escribió o coescribió el guión de Toro Salvaje junto con él. Paul Schrader, además, es un director que además tiene poquita filmografía, es más guionista que director, pero realizó con Robert De Niro un guión absolutamente magistral con Taxi Driver. Y además es que en Taxi Driver vemos cómo Martin Scorsese empieza a retratar su ciudad, Nueva York, digamos, de una manera muy diferente a cómo lo haría Woody Allen. Es decir, podemos decir sin temor a equivocarnos que Martin Scorsese es el director que mejor, o mejor dicho, que más veces ha retratado la ciudad de Nueva York junto con Woody Allen. Lo que pasa es que de una manera completamente opuesta. ¿Cómo retrata Woody Allen, por ejemplo, la ciudad de Nueva York? Por ejemplo, en la película Manhattan o en Annie Hall.
todo romanticismo, si os dais cuenta, en esa película. Aunque la película de Manhattan y de Annie Hall también tiene sus momentos melodramáticos. Pero Nueva York está ahí y Manhattan como telón de fondo desde un punto de vista más romántico. Sus bares, sus restaurantes, sus museos. Pero es que Martin Scorsese retrata el lado oscuro de Nueva York. Es decir, todo lo que vivió en la Chinatown en la que él se crió. Es decir, en la Little Italy. Es decir, el mundo de los mafiosos, el mundo de las prostitutas, de los gángsters, de los gángsters entre comillas, el mundo de la droga, todo eso evidentemente queda reflejado en sus películas. Es decir, es una visión de Nueva York totalmente distinta, las que hace Martin Scorsese en comparación con las de Woody Allen, pero que los dos tienen, digamos, el amor por su ciudad natal. Es más, Martin Scorsese, muchísimas de sus películas se desarrollan también en Nueva York. Se puede decir también que son los dos, Woody Allen y Martin Scorsese, los que más han retratado la ciudad de Nueva York, aunque ya os digo desde muy diferentes puntos de vista. Además es que la ciudad de Nueva York dentro de Taxi Driver es otro protagonista más, además del propio Robert De Niro. Esta película además recibió la Palma de Oro en Cannes en 1976, si mal no recuerdo. Y además que Robert De Niro, Martin Scorsese y la película fueron nominados al Oscar en las correspondientes nominaciones de aquel año. Es decir, que ya con poquitas películas, ya Martin Scorsese ya había conseguido algún Oscar que otro. Pero no para él como director, sino para sus intérpretes, como luego lo conseguiría en 1980 para Robert De Niro por interpretar al boxeador Jake LaMotta en Toro Salvaje. Pero aquí, y ya luego nos detendremos más, he aquí empezaba el ninguneo que la Academia tenía con Martin Scorsese como director, siendo ya excelente, viendo ya sus excelencias como director, tanto en Malas Calles, como en La Nicia ya no vive aquí, como en Taxi Driver, donde se nos presentó como un excelente director de actores y como un director que cuidaba la planificación al milímetro. Se puede decir que Taxi Driver, de toda su filmografía, es una de las películas más austeras, pero con la mejor planificación de casi toda su filmografía, ya que tiene muchos de los elementos que, digamos, fuesen seminales dentro de lo que era la planificación propiamente dicha del propio Scorsese. Es decir, los travelings, por ejemplo, hay muchas secuencias, si recordáis Taxi Driver, cuando Robert De Niro va conduciendo lo que es el taxi a lo largo de la ciudad de Nueva York, y cómo por la ventanilla va viendo, evidentemente, todo lo que va ocurriendo en las aceras de todos los barrios donde él va conduciendo su taxi. Todo eso son travelings realmente. Travelings donde vemos, pues, los proxenetas, las prostitutas, los intercambios de droga, etcétera, etcétera. Todo eso que en los años 70 estaba tan presente, digamos, en los Estados Unidos. Es decir, que Martin Scorsese lo que hace es retratar, digamos, la parte underground en sus películas de lo que es Nueva York. Digamos, el lado oscuro. Si Woody Allen retrata el lado romántico, Scorsese retrata el lado oscuro de Nueva York, pero siempre desde un punto de vista muy respetuoso, porque al ser también un enamorado de Nueva York es otro protagonista más. ¿Cuáles son, además, algunos de los elementos que además tienen en cuenta el cine de Martin Scorsese que ya están presentes en sus primeras películas? Por ejemplo, la soledad. La soledad del personaje de Travis Bickle, la soledad de Robert De Niro en esta película. Pero la soledad es un tema recurrente en Martin Scorsese, aunque los personajes estén acompañados o que tengan una participación de más actores, digamos, coral. Porque sus personajes son auténticamente solitarios. No físicamente, pero sí mentalmente. En la película del irlandés, que os comenté hace poco, vemos la soledad al final de la vida de Frank Sheeran. Es decir, él se queda absolutamente solo. Y también ese sentimiento de culpabilidad y de redención. Acordaos que Frank Sheeran, al final de la película, tiene a un sacerdote que le está, digamos, diciéndole sus pecados, todo ello, como diciendo, es que cuando me vaya de este mundo, quiero estar realmente libre de todos los pecados que he cometido. Pero la soledad, fijaos, es un tema recurrente. Desde Taxi Driver lo vemos hasta el irlandés. El irlandés cuando
Anna Paquin, es decir, su hija Peggy, le da completamente de lado a su padre cuando ya es un anciano. Es decir, fijaos que el irlandés, sigo diciendo que es un compendio de todos los elementos y temáticas de su cine. Pero ya lo vimos en Taxi Driver, porque el personaje de Robert De Niro está solo, ya no solo psicológicamente, sino mentalmente. Su personaje, acordaos que se va descomponiendo totalmente, hasta que llega esa secuencia, esa escena, en donde se está mirando al espejo y le dices: ¿a mí? ¿Me estás hablando a mí? Cuando coge el arma, cuando se apunta a él a sí mismo. Es decir, vivimos dentro del mundo de Travis Bickle, vivimos dentro del mundo de la soledad que es un tema muy importante dentro de lo que es la temática de Martin Scorsese. Después de reflejar esa temática en Taxi Driver, vino en 1977 una de las películas más ambiciosas de Scorsese, pero también uno de sus mayores fracasos comerciales, que le metió evidentemente en una espiral de depresión de la que difícilmente saldría. Su amigo Robert De Niro, que fue Brian De Palma, el que le presentó Robert De Niro a Martin Scorsese, además que uno de vosotros, de mis suscriptores, me lo habéis puesto, me lo habéis recordado, pues evidentemente fue el que le ayudó en muchos aspectos a superar la depresión a Martin Scorsese. New York, New York fue un musical que dirigió además también con Robert De Niro y con una de las hijas de una de las grandes estrellas de Hollywood, de la época dorada de Hollywood en lo que a musicales se refiere, que es la hija de Judy Garland, Liza Minnelli, además también siendo la hija de uno de los directores más influyentes en la carrera de Martin Scorsese, que es precisamente Vincent Minnelli. Liza Minnelli es la hija de Vincent Minnelli y de Judy Garland. Entonces lo que hizo fue, en New York, New York, digamos, intentar hacer un gran homenaje al cine musical norteamericano. Pero claro, lo que Martin Scorsese no contaba realmente era que el musical ya en los años 70 ya estaba muy de capa caída. La película fue un fracaso realmente estrepitoso, pero sigue teniendo la temática que os he dicho anteriormente. El personaje de Liza Minnelli y el de Robert De Niro llevan una relación bastante fluctuante, por así decirlo, llena de altibajos en la película, pero es el personaje de Liza Minnelli el que condiciona al personaje de Robert De Niro, porque el personaje de Robert De Niro es un saxofonista y el de Liza Minnelli es una cantante. Además, en esta película, el tema de New York, New York es original de este film. Es decir, no fue en absoluto una adaptación, digamos, de un tema cantado por Frank Sinatra, sino que fue al revés. Frank Sinatra tomó prestada esta canción para luego cantarla él en sus conciertos. Pero fue una canción, New York, New York, cantada por Liza Minnelli por primera vez en una película de Martin Scorsese. Lo que pasa es que, claro, Liza Minnelli, igual que su madre, igual que Judy Garland, empezó a tener problemas con las drogas, con el alcohol, y que tenía un carácter muy fuerte, cosa que heredó de su madre, de Judy Garland. Además que sé de buena tinta, precisamente, porque, bueno, eso una anécdota aparte que os tengo que contar, pero por ejemplo, mi madre, que trabajaba de azafata de tierra de la British Airways, conoció en persona a Judy Garland. No de estar hablando con ella, pero a ser azafata de tierra le vendió billetes a Judy Garland para un vuelo. Y el vuelo lo tuvieron que suspender prácticamente porque Judy Garland armó la de Dios es Cristo porque no le servían en el avión, se puede decir, su bebida favorita, un champán o lo que fuera. Y tuvieron que suspender el vuelo hasta que consiguieron llevar al avión la bebida que Judy Garland estaba tomando. Aunque ya en los años 60 Judy Garland se puede decir que estaba ya en la etapa ya de su gran decadencia y moriría prácticamente pocos años después. Pero es que Liza Minnelli fue prácticamente directamente pues igual que su madre, con las mismas adicciones, con los mismos problemas, etcétera, etcétera. Y el rodaje de New York, New York no fue especialmente, digamos, sobre ruedas. Lo que todo ello le saldó a Martin Scorsese, le costó una gran depresión y que también se involucrase en el mundo de las drogas. Es decir, que New York, New York no fue realmente una película para recordar en lo que a Martin Scorsese se refiere. Él quiso homenajear el gran musical americano que tantas veces él había vivido de niño cuando sus padres le llevaban al cine viendo los musicales de la Metro y que evidentemente vería películas de Judy Garland como Cita en San Luis, que dentro de poco voy a mencionar y que voy a reseñar aquí en el canal, como por ejemplo El Pirata, todas ellas de Vincent Minnelli,
y que evidentemente pues quiso homenajear. Pero claro, no era ya la época de grandes musicales, sobre todo avanzados los años 70. Y ese gran fracaso comercial pues caló muy profundamente en Martin Scorsese, de tal manera que Scorsese ya no quiso a partir de ahí ya dirigir más películas debido a la Gran Depresión en la que estuvo inmerso. Empezó a darse al alcohol, a las drogas de una manera bastante fuerte, incluso tuvo una sobredosis de cocaína. Lo que además, debido a esa sobredosis, le obligó a estar ingresado en el hospital durante un tiempo, y que su amigo Robert De Niro le ayudó a superar tal depresión y su adicción a las drogas. Es decir, Robert De Niro ha sido una persona muy importante en la vida de Martin Scorsese. Es decir, se puede decir, sin temor a equivocarse, que sin Robert De Niro, hoy en día no podríamos estar prácticamente con las películas o disfrutando de las películas de Martin Scorsese, porque después de 1977 y del fracaso de New York, New York, Martin Scorsese quiso realmente pues dejar lo que era el cine y dedicarse a otra cosa. Pero Robert De Niro le animó, sobre todo con un proyecto guionizado también en parte por Paul Schrader, la idea, para llevar en parte la biografía de un boxeador llamado Jake LaMotta, en una película llamada Raging Bull, Toro Salvaje, la que es para mí la mejor película de Martin Scorsese, y que es el compendio, al igual que el irlandés, de todas las virtudes de Martin Scorsese en lo que a dirección de actores, en lo que a puesta en escena se refiere, que son los dos grandes pilares que maneja ya o que manejaba ya en 1980 Martin Scorsese. Toro Salvaje tuvo tal éxito que fue además nominada al Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor actor, aparte de otras nominaciones. Pero la Academia de Hollywood, al igual que con Steven Spielberg, coincidencia de que sean ahora los dos únicos que prácticamente sobreviven, junto con Ridley Scott y Woody Allen, aquel grupo gran de directores del que formó el nuevo Hollywood de principios de los 70 y de finales de los años 60, que están hoy en día en activo. Es decir, a Martin Scorsese le ocurría lo que a Steven Spielberg, que después de realizar una serie de grandes películas, New York, New York, aunque fuese un fracaso comercial, fue también una gran película. No se puede decir que fuese una obra maestra, no al nivel de Taxi Driver o de Malas Calles, pero sí que fue una gran película, que se saldó además con la Palma de Oro en Cannes, pero que no obtuvo evidentemente el Oscar a la mejor película, porque también tuvo una serie de problemas Taxi Driver que se me ha olvidado mencionar. Si me perdonáis, la controversia que hubo por la inclusión de Jodie Foster como una prostituta. Pero es que Jodie Foster, cuando realizó esta película junto a Robert De Niro, era menor de edad. De ahí la controversia y que el conservadurismo de la Academia no quiso premiar. Pero sigamos con Toro Salvaje. Cuando Robert De Niro y cuando Martin Scorsese se ponen, evidentemente, a lo que es la preproducción de Toro Salvaje, Robert De Niro conocería a otro de los actores que también repetiría hasta en 3 ocasiones más con Martin Scorsese, que fue Joe Pesci, que en Toro Salvaje estaba evidentemente muy jovencito como Robert De Niro, y que también hizo de actor secundario y que posteriormente repetiría en uno de los nuestros, en Casino y en El Irlandés, con una interpretación magnífica. En esta película, además muy arriesgada en su momento, porque la filmó, como todos sabemos, en blanco y negro, Robert De Niro tiró de uno de los movimientos cinematográficos, olvidando un poco a la Nouvelle Vague y a todas aquellas técnicas cinematográficas de arte y ensayo que había parcialmente aprendido de John Cassavetes, que fue evidentemente el expresionismo alemán. Sobre todo cómo están filmados lo que son los combates que tiene Jake LaMotta y sobre todo ese combate final que tiene con Sugar Ray Robinson. Toro Salvaje es nuevamente otro compendio de todo lo que son los temas recurrentes, además de la violencia, del perdón y de la redención, evidentemente, del cine de Martin Scorsese. Y le añadimos uno más, la culpabilidad. Acordaos, por ejemplo, en esa secuencia en la que Robert De Niro, como os he dicho, creo que mencioné anteriormente, en donde se está dando cabezazos cuando está dentro de la cárcel, se está dando cabezazos directamente con la pared.
Es decir, la culpabilidad ya forma parte, una nueva temática que forma parte del mundo y de los temas recurrentes de Martin Scorsese en sus películas. Sobre todo también en la secuencia en la que él pierde el título de campeón mundial porque le dice a Sugar Ray Robinson: venga, sigue golpeándome, Sugar Ray, venga, sigue golpeándome, eres un cobarde, no te atreves conmigo, venga, y le deja la cara completamente hecha un cromo. Todas esas secuencias, además filmadas en 1980, se puede decir que son los combates o el combate o uno de los combates más sanguinolentos que hay en la historia del cine, aunque se rodase evidentemente en blanco y negro, ya que lo que es el realismo de lo que es el combate propiamente dicho es realmente, para mí, desde mi punto de vista, absolutamente sobrecogedor. Y que luego otro casi italoamericano llamado Sylvester Stallone repitió o más o menos homenajeó en las películas de Rocky. Pero que evidentemente se puede decir que Toro Salvaje, aunque fue Rocky del 76, la primera y la segunda de Rocky son del 76 y del 78, 79 la segunda, Robert De Niro, mejor dicho, sí, Robert De Niro y Martin Scorsese rompieron moldes. Y la violencia que hay en los combates que tiene en Toro Salvaje Robert De Niro con Sugar Ray Robinson, sobre todo en esa secuencia, es mucho más brutal y mucho más realista. Y sobre todo con el uso de uno de los elementos cinematográficos y técnicos que Martin Scorsese utiliza muy sabiamente, que es la cámara lenta. La cámara lenta es un recurso estilístico cinematográfico que ha sido muy recurrente en las películas también de Martin Scorsese, ya que siempre Scorsese utiliza la cámara lenta, pero en momentos muy dramáticos y muy puntuales. En El Irlandés también lo utiliza, en Uno de los Nuestros, en un montón de sus películas, en muchas de sus películas. Aunque evidentemente la mafia, la violencia de todas estas películas no ha sido el tema que siempre ha tenido Martin Scorsese. Martin Scorsese, además, llegados ya a los años 80, pues se propuso internarse en nuevos géneros, más, digamos, a lo que iban encaminados o encauzados lo que eran las décadas. Por ejemplo, en los 80 tuvimos las grandes comedias familiares. Pues evidentemente él realizó, junto con Jerry Lewis, Martin Scorsese, junto con Jerry Lewis y con Robert De Niro también, la enésima colaboración, porque yo creo que colaboró hasta 9 veces con Martin Scorsese, una película llamada El Rey de la Comedia, que se puede decir que no es una comedia al uso, sino que es una tragicomedia. Pero en donde realmente vemos más a un Martin Scorsese más cómico fue en la película Joque Noche. Aunque para mí tanto El Rey de la Comedia como Joque Noche no se establecen, hablo desde un punto de vista subjetivo, dentro de los grandes o dentro de las grandes películas de Martin Scorsese. Hoy en día yo creo que son dos películas que han caído, no ya digamos en el olvido, pero que son películas menores dentro de su filmografía. Y son películas realmente notables, pero bajo mi punto de vista no representan el cine de Martin Scorsese como él realmente estaba dispuesto a expresarlo. Y tuvo que venir ya en 1986 otro homenaje al cine clásico, en este caso una segunda parte un tanto tardía, de un clásico, realmente una obra maestra, de Robert Rosen, filmada en 1960, que es El Buscavidas, protagonizada por Paul Newman. Su segunda parte, filmada en 1986, fue El Color del Dinero, protagonizada por Tom Cruise y por Paul Newman, en el que Paul Newman hace el mismo papel que hizo en El Buscavidas, pero ya de mayor y enseñando, digamos, a un pupilo interpretado por Tom Cruise. En esta película ya no solo Robert De Niro y Ellen Burstyn consiguieron el Oscar al mejor actor y a la mejor actriz respectivamente, sino que también Paul Newman consiguió un Oscar, en este caso como mejor actor, en 1986 por El Color del Dinero, por interpretar a un personaje que había interpretado 26 años antes. Es decir, el clasicismo cinematográfico, Robert De Niro, mejor dicho, Martin Scorsese, lo recupera en El Color del Dinero. Es decir, fue una apuesta también años después de haber realizado otro homenaje al cine clásico, en este caso al musical, que fue New York, New York. Y que se la jugó, digamos, se puede decir que de todas, porque era una recuperación de un estilo más clásico, pero que aquí sí que se saldó con un gran éxito de taquilla y de público. Sobre todo de público porque evidentemente teníamos a un Tom Cruise muy jovencito y prácticamente al principio de su carrera.
pero que se saldó también con un gran éxito tanto de crítica como de público. Martin Scorsese hay que tener en cuenta que siempre ha sido un director que ha gozado mucho del reconocimiento de la crítica, porque incluso sus películas menores han sido mucho mejores que las películas mayores de otros directores. Cuando hablamos muchas veces, o cuando yo puedo hablar de una película menor, como pueda ser Joque Noche, o como El Rey de la Comedia de Scorsese, esas películas se puede decir que están muy por encima de películas de otros directores, incluso no mejores directores, sino películas que se supone que son mejores o las mejores de otros directores. Es decir, las peores películas de Scorsese son mejor que las mejores películas de otros directores. He ahí la grandeza que tiene Martin Scorsese dentro de su cine. Después del Color del Dinero, que supuso además, ya os digo, un gran éxito, sobre todo de público por la incorporación de una estrella en alza como Tom Cruise y por el Oscar a Paul Newman como mejor actor, vino una apuesta realmente importante dentro de lo que es el cine de Martin Scorsese y que le embadurnó, por así decirlo, de polémica, que fue la novela y posterior película que fue La Última Tentación de Cristo del año 1988, protagonizada por Barbara Hershey y por William Dafoe en el papel de Jesucristo, basada en una novela de Nikos Kazantzakis. La verdad es que la película, antes incluso de ser estrenada, tuvo tal revuelo que hubo un montón de colectivos católicos que renegaron de Martin Scorsese precisamente por también el ser católico, por ejercer o poner en imágenes una novela que también había sido muy polémica, pero por representar, digamos, una carnalidad y un deseo sexual en la figura de Jesucristo. Por lo tanto, el conservadurismo de Martin Scorsese y su catolicismo, digamos aquí que no es que esté puesto en duda, sino que está enfocado desde una perspectiva polémica, distinta, diferente en todos los aspectos, pero que era una apuesta absolutamente arriesgada. Es decir, Martin Scorsese en esta película, incluso dicho por el propio Robert De Niro, decía que en esta película se podía jugar el todo por el todo en lo que era su carrera artística, pero ya en este caso se puede decir que Martin Scorsese ya las había pasado canutas en décadas pasadas, sobre todo con su adicción al alcohol, a las drogas, que Robert De Niro le ayudó evidentemente a superar, de ahí que tengan los dos, pues digamos, una amistad muy especial, pero que Martin Scorsese, como ya estaba, digamos, como curado de espanto, se arriesgó plenamente. La crítica fue no tan espléndida con esta película en general, porque claro, no quería meterse en algunos charcos donde Martin Scorsese sí que se metió, mostrando desnudos en la película, una carnalidad, una representación del deseo sexual absolutamente y contraria a lo que era la figura idílica de cómo Jesucristo había sido retratado evidentemente por Hollywood. Lo que llevó a Martin Scorsese, digamos, no a pleitos judiciales, ni muchísimo menos, sino que la industria de Hollywood le mirase con unos ojos un tanto advenedizos, como diciendo, yo con este director las cosas un poquito apartadas. Pero iba a venir lo que para mí iban a ser unos años dorados en lo que era la época y en lo que era la filmografía de Martin Scorsese, que seguía además perfeccionando su técnica cinematográfica, superándose a sí mismo y además consiguiendo que además a su temática, a su calidad cinematográfica y a los temas recurrentes se sumasen cada vez más. O sea, ya teníamos la violencia, tanto física como soterrada, lo que era el sentimiento de redención, lo que era la soledad, la culpabilidad, que también se representan en La Última Tentación de Cristo, en la que el personaje de Jesucristo llega a estar prácticamente en algunos momentos totalmente solitario, sobre todo en las secuencias en las que Willem Dafoe, como Jesucristo, se va al desierto, digamos, y es tentado por Satanás, es tentado por ese deseo sexual que representa la carnalidad de Barbara Hershey en el papel de María Magdalena. Todo eso, evidentemente, de una manera muy polémica. Dentro de lo que es La Última Tentación de Cristo, se puede decir que fue tan polémica que Martin Scorsese decidió volver un poco a sus raíces en su próxima película y se tomó 2 años y medio un tanto sabáticos, hasta que en 1990, 2 años después, estrena una de sus obras cumbre,
también volviendo a la temática un poco de la mafia, de los gángsters, de los temas underground, de los bajos fondos, del crimen organizado, que es Goodfellas, uno de los nuestros, del año 1990, que compitió también con el Oscar al mejor director y a la mejor película. Junto, si mal no recuerdo, en aquel año, junto con El Padrino 3 y con Bailando con Lobos, terminando llevándosela ninguna de las películas de gángsters, sino que fue Kevin Costner por Bailando con Lobos, precisamente. Pero uno de los nuestros es uno de los films clave en la filmografía de Martin Scorsese, que además su temática de gángsters fue perfeccionando después en Casino, en Gangs of New York, en Infiltrados y dando por finiquitada en la crítica que yo os hice el otro día de la película de El Irlandés, que ya es un compendio de todo ello. Uno de los nuestros está considerada hoy en día como una de las 100 mejores películas norteamericanas por el American Film Institute y uno de los títulos clave de Martin Scorsese. Su segunda colaboración en esta película es con Joe Pesci, por el que ganó, si mal no recuerdo, el Oscar al mejor actor de reparto por una secuencia que es realmente un plano secuencia. Ese plano secuencia en el que le empieza a vacilar a Ray Liotta y que dura pues prácticamente bastantes minutos, creo que eran 10 o 12 minutos de plano secuencia, en la que Joe Pesci, todo hay que decirlo, improvisó bastante. Pero esa improvisación le quedó tan sumamente extraordinaria a Joe Pesci que Martin Scorsese dejó esa secuencia. Y por esa secuencia es por la que Joe Pesci pasó realmente a la historia del cine, como uno de los grandes intérpretes dirigidos por Martin Scorsese. Uno de los nuestros, además, se puede decir que es no solo, digamos, hasta en el momento en el que se estrena, una de las cintas más importantes de Martin Scorsese, sino que es una de las cintas en el que mejor dirigidos están todos sus actores. Robert De Niro alcanza una sublimación dentro de su personaje absolutamente magistral, aunque prácticamente se puede decir que el protagonista es, más que Robert De Niro, es Ray Liotta. Pero claro, está completamente eclipsado por unos Joe Pesci, por un Robert De Niro absolutamente magistrales. Después de uno de los nuestros, Martin Scorsese quiso involucrarse en una clase de cine que él no había tocado, que era el cine de género. Es decir, el cine más enfocado al terror, al suspense, y filma en 1991 lo que es El Cabo del Miedo, junto también con Robert De Niro, con Nick Nolte y con Jessica Lange, en la que es hasta el momento la película de mayor recaudación y de mayor éxito comercial en la carrera de Martin Scorsese. ¿Y quién se lo iba a decir al bueno de Scorsese cuando todos sabemos que El Cabo del Miedo es un remake de una película de los años 50 filmada por J. Lee Thompson y protagonizada por Robert Mitchum y por Gregory Peck? Yo tengo que decir que, comparadas las dos versiones, prefiero la versión de J. Lee Thompson. Prefiero a Robert Mitchum y a Gregory Peck más que a Nick Nolte y a Robert De Niro. Porque esta película, digamos que es un remake, es una nueva versión. Es una versión actualizada, en la que evidentemente muchos de los temas que estaban soterrados en la película de J. Lee Thompson los vemos en la versión de Martin Scorsese de una manera más explícita. Sobre todo esa secuencia en la que Robert De Niro empieza a coquetear con Juliette Lewis, la hija de Nick Nolte, y le va metiendo el dedo en la boca como si fuera... Todos sabemos lo que es. Y claro, pues la película realmente pues muestra todo lo que la versión de J. Lee Thompson, digamos, se omitía. Pero yo prefiero en ese sentido la sutilidad de la versión de J. Lee Thompson, lo que no quiere decir que prefiera a J. Lee Thompson por encima de Martin Scorsese, ni muchísimo menos. Robert De Niro vuelve a protagonizar pues otra película absolutamente magistral, que no llega a la categoría de obra maestra como los anteriores trabajos que había filmado Martin Scorsese, pero que a mi modo de ver sí que es una película bastante notable. Y ya os digo, se saldó con el mayor éxito no de crítica, sino de público para Scorsese, lo que le dio alas a partir del año 91 para realizar algunas de las mejores películas de su filmografía. Dejando el cine de género, Martin Scorsese se involucra en los melodramas de época. Y aquí es donde se fijó en uno de los grandes directores italianos, que fue Luchino Visconti. Y fue en 1993 cuando filma La Edad de la Inocencia. Una película cuyo guión
rescatado o adaptado de la novela de Edith Wharton del mismo título, que además ganó la novela el premio Pulitzer para Edith Wharton, precisamente. Fue también co-guionizada y adaptada por el propio Martin Scorsese y también por un colega suyo llamado Jay Cox. Lo que hicieron precisamente en esta película fue adaptar la novela de Edith Wharton, y también en esta película utiliza la violencia Martin Scorsese, pero ya no una violencia gráfica, sino completamente soterrada, porque no hay mayor estado violento para una persona, o en este caso, desde el punto de vista del personaje de Daniel Day-Lewis, de poder intentar amar a una mujer, que esa mujer sea correspondido, que su amor sea correspondido, pero que debido a unos elementos sociales del Nueva York, volvemos a la ciudad de Nueva York como gran protagonista, de una época de finales del siglo XIX, estaba mal visto entre familias de la clase alta que, estando una persona, prometida con una mujer, la dejara y se fuese con otra. Lo que provocaría un gran escándalo, evidentemente. Y claro, la violencia de esta película es el soterramiento, digamos, y la sensación de soledad y la sensación, digamos, de incredulidad que tiene Newland Archer al no poder dar rienda suelta a sus deseos amorosos y físicos que tienen sobre el personaje de la condesa Olenska. Y además en esta película, como os he mencionado anteriormente, vuelve a fijarse Martin Scorsese en grandes directores de la época, o grandes directores que habían sido de otras épocas, mejor dicho, como Howard Hawks, en el que lo que hacen los personajes de Winona Ryder y Michelle Pfeiffer es condicionar al personaje de Newland Archer, al personaje del Daniel Day-Lewis, y todo lo que es la dirección artística de Dante Ferretti, inspirada en la elegancia de la puesta en escena de Luchino Visconti. De ahí que además La Edad de la Inocencia fuese comparada con los mejores trabajos del director italiano Luchino Visconti, como El gato pardo, como por ejemplo Confidencias, en lo que se refiere a las relaciones entre todos los personajes. Es decir, que Martin Scorsese, en La Edad de la Inocencia, tira mucho de un clasicismo, pero ya no hollywoodiense, sino más italiano, más del estilo de lo que es la puesta en escena de las películas de Visconti, de su elegancia. Es decir, si hay algo de lo que destaca, de las muchas cosas de las que destaca La Edad de la Inocencia, es evidentemente en el diseño de producción. Un diseño de producción absolutamente brillante en todos los aspectos, y que también aquí en esta película hace gala también de otro recurso narrativo que no había utilizado Scorsese antiguamente, mejor dicho, en sus primeras etapas, y es la utilización de los movimientos de cámara realmente rápidos, porque en la primera secuencia, una de las primeras secuencias de la película, en lo que es la ópera, vemos a través de los ojos, mejor dicho, de los prismáticos de estos típicos que se llevan a la ópera, o que se llevaban a la ópera en finales del siglo XIX, cómo la cámara se va moviendo como si fueran realmente los prismáticos de los personajes, buscando a otros tantos como elemento, digamos, de cotilleo de las clases altas neoyorquinas de finales del siglo XIX. Aquí el retrato que hace en esta película Martin Scorsese de Nueva York es totalmente distinto al retrato que hace de Nueva York, por ejemplo, en Taxi Driver. Si en Taxi Driver lo que hacía Martin Scorsese es hacernos un retrato de los bajos fondos, del underground, de la prostitución, de la mafia, de las drogas, aquí lo que hace Martin Scorsese es hacer un retrato también de elementos más bajos y viles de la sociedad. Es decir, las habladurías, el que dirán, porque no me puedo casar con la condesa Olenska, esto supondría un escándalo para la época, si realmente yo ya me he comprometido con el personaje de May Wayland, el personaje de Winona Ryder. Es decir, que nos da otro lado oscuro de la ciudad de Nueva York, pero ya no de la actualidad, sino del siglo pasado, de finales del siglo XIX. Es decir, es otro retrato de su querida Nueva York. Volvemos a la ciudad de Nueva York como elemento catalizador de todos los personajes que hay, y también a las actrices como elemento catalizador y de cambio de psicología de sus personajes masculinos, en este caso de Daniel Day-Lewis. Elemento que rescató para su próxima película, que fue Casino, en 1995. La Edad de la Inocencia tuvo muy poquitas nominaciones al Oscar, pero yo creo que se merecía, y no es porque sea mi película favorita, pues prácticamente todos los premios
habidos y por haber dentro de lo que es la puesta en escena, las interpretaciones, aunque Winona Ryder estuvo nominada al Globo de Oro, se lo llevó por su papel de May Wayland, y estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto, pero no se lo llevó. Solo se llevó La Edad de la Inocencia al Oscar al mejor vestuario, cuando realmente estamos ante uno de los trabajos más pulidos de Martin Scorsese en todos sus aspectos, respecto a interpretaciones, respecto a influencia de otros directores, excelentemente retratados, lo que es el personaje femenino como catalizador, ya os digo, del cambio de psicología del personaje de Howard Hawks, de personajes llevados al límite de Newland Archer, de Elia Kazan, de la puesta en escena, evidentemente, de Luchino Visconti y de la elegancia en los movimientos de cámara y en la presentación de ambientes de otro italoamericano que era Vincent Minnelli, del que había él absorbido todos los grandes musicales cuando él era niño. Pero aún así, con todas estas referencias y con esa gran obra maestra que le salió, que es La Edad de la Inocencia, otra obra maestra a la filmografía de Scorsese, prácticamente la película pues pasó desapercibida para los grandes premios de la Academia, que solo le dieron un Oscar menor, que fue el de vestuario. Pero bueno, se supone que aquí Gabriela Pescucci, que era la diseñadora de vestuario de esta película, pues se llevó más que un merecido Oscar. Pero ya os digo que los films de Scorsese, exceptuando lo que es la dirección de actores de Len Burstyn, de Paul Newman, de Robert De Niro, le seguían ninguneando a Martin Scorsese el Oscar al mejor director, que ya se le estaba atragantando. El culmen de todo esto fue cuando en 1995 estrena Casino, que era una evolución lógica de la película de uno de los nuestros, pero prácticamente en versión gore. Aquí es cuando en esta película Martin Scorsese se puede decir que se despendola visualmente. Tiene una puesta en escena realmente extraordinaria, la película, basada además en una novela de Nicolas Pileggi, en la que prácticamente se puede decir que se adaptó la novela a la película. Contó nuevamente con Robert De Niro y con Joe Pesci, pero que Joe Pesci hace prácticamente el mismo papel que en uno de los nuestros, pero que consigue realizar o sacar de una actriz prácticamente relegada y olvidada a día de hoy, que es Sharon Stone, su mejor interpretación. Dicho esto por Sharon Stone, Casino fue sin duda su mejor papel, el mejor papel de la carrera de Sharon Stone, que le valió además una nominación al Oscar, pero que tuvo ese año que competir con una Susan Sarandon, que venía de realizar otra gran película que era Pena de Muerte junto a Sean Penn, y que le arrebató el Oscar. Sharon Stone se quedó realmente sin su Oscar, pero fue premiada por innumerables círculos de críticos de Estados Unidos, con una actuación absolutamente memorable, que además tuvo muchas referencias hawksianas. Es decir, nuevamente Sharon Stone, su personaje, cambia la psicología y hace evolucionar, en este caso para mal, al personaje de Robert De Niro. Le cambia por completo, le enamora y evidentemente su psicología ya no iba a ser la misma. Incluso el personaje de Joe Pesci, llega un momento que no reconoce a Sam Ace Rothstein, como se llamaba Robert De Niro en Casino. A partir de aquí ya, evidentemente, cuando ya Casino no obtuvo ni una nominación al Oscar, pues claro, Martin Scorsese ya empezó una especie como de relación amor-odio con la Academia. Y ese Oscar que iba buscando durante tanto tiempo Martin Scorsese realmente se le estaba escapando de las manos. El próximo proyecto de Martin Scorsese fue Kundun, que se puede, digamos, englobar dentro de una, podríamos decir, supuesta trilogía, aunque como os dije yo en la review del irlandés, no me gusta etiquetar las películas en trilogías y todo eso, pero la religión también ha sido uno de los temas importantes y recurrentes en el cine de Scorsese, como os he dicho antes, a través de la redención, a través de la culpabilidad de sus personajes. Y elaboró la película Kundun, que además fue prohibida, creo que fue prohibida en China, o algo así. Kundun es una película de estilo más contemplativo. No parece, cuando yo la vi, no parecía que estaba frente a una película de Martin Scorsese, realmente. Es una película más contemplativa, más sencilla, menos compleja, y que todos los elementos que había hecho, digamos, forjado el cine de Martin Scorsese, digamos que son un poco dados de lado. Y tenemos una película más relajada. Yo me acuerdo de las críticas de Kundun en su día, y la crítica la puso, o dijo de ella que era como el descanso del guerrero. Es decir,
todas las películas de tanta violencia y violencia soterrada que habíamos tenido hasta entonces, como Uno de los nuestros, como El Cabo del Miedo, como La Edad de la Inocencia, como Casino, todo eso quedaba más laminado en Kundun, del año 97. Se puede decir que, bueno, Kundun, pues sí, se puede decir que es como El Descanso del Guerrero y una segunda película de tipo religioso, pero evidentemente no católica, sino que era más tipo Dalai Lama en ese sentido. Yo es que de Kundun no os puedo hablar ahora mismo de una manera más profunda, porque la vi en su momento y no me pareció incluso digna del propio Martin Scorsese. No le presté excesiva atención, todo tengo que decirlo. Es de esas películas de Scorsese que dices, está bien, pero no me acaba de convencer, me saca un poco de contexto en ese sentido. Llegamos al año, ya os digo, 1997. Y Martin Scorsese, pues ya digamos que encauza, por así decirlo, el nuevo siglo, con una película que protagonizó junto con Nicolas Cage, con Nicolas Cage, digamos aquí a Robert De Niro ya le dio descanso, que fue una película llamada Al Límite. Es decir, si os digo que todos los personajes, o muchos de los personajes, o de las temáticas que tiene el cine de Martin Scorsese son, digamos, personajes llevados al límite, que los rescata de Elia Kazan, no puede ser otro título mejor para esta película que Al Límite. Y que va sobre, digamos, sobre un conductor, o digamos que son los vericuetos o todas las aventuras y desventuras de un personaje también llevado al límite, que es Nicolas Cage, como conductor de una ambulancia. Fue una película muy notable en su día, pero que pasó desapercibida mucho para la crítica. Yo me acuerdo de haberla visto y veía más a Robert De Niro que a Nicolas Cage en su papel. Pero claro, Nicolas Cage venía prácticamente de haber ganado hace muy poquito tiempo el Oscar por Living Las Vegas, en el año 95, junto con Elizabeth Shue. Es decir, que estaba Nicolas Cage en su mejor momento. Y que Robert De Niro también le supo sacar el jugo en su película para colmarle de todos los elementos que os he mencionado anteriormente. Pero yo os digo que fue una película que pasó un tanto inadvertida en ese sentido. Ni la crítica ni el público le hizo demasiado caso a una película como Al Límite. Hoy en día incluso yo, que estoy constantemente buscando películas para comprarme, no la he conseguido encontrar en formato físico para tenerla y para degustarla un poquito más que en su día. Yo me acuerdo que la vi en el cine, pero que fue una película que dije, sí, efectivamente, tiene muchos puntos en común con las películas de Martin Scorsese, pero que realmente no tuvo excesivo éxito. Pero ya entrado ya el siglo XXI, Martin Scorsese se propuso, digamos, su primera gran película épica, que fue Gangsters de Nueva York, Gangs of New York. Pero tuvo el terrible error de que los hermanos Weinstein financiaran su película. Y digo error porque de las 3 horas y media que Gangs of New York tenía estipuladas o que tenía filmadas Martin Scorsese para expresar un gigantesco fresco histórico, los hermanos Weinstein le obligaron a Scorsese a recortar 1 hora de metraje, a meter la voz en off de Leonardo DiCaprio, del personaje de Amsterdam Ballon, y también además a obligarle a meter una historia de amor con Cameron Díaz, que no existía desde un primer momento. Esta película además supone un punto de inflexión en la carrera de Martin Scorsese, porque el actor fetiche que había sido hasta entonces Robert De Niro es sustituido por Leonardo DiCaprio, con el que iba a rodar 5 películas y que ahora en 2021, creo, además que me dijisteis hace poco, que va a rodar o que está rodando un western junto con Robert De Niro, es decir, los dos grandes actores en la filmografía de Martin Scorsese juntos en un western, justamente ¿cómo os diría yo? El género que no ha tocado Martin Scorsese, el western. Veremos a ver qué es lo que sale. Pero que Gangs of New York, ya os digo que es un punto de inflexión porque es la primera gran superproducción de Martin Scorsese, pero que por desgracia le salió el tiro por la culata porque los hermanos Weinstein, ya os digo que de un fresco de 3 horas y media se lo dejaron en 2 horas y media. Y digo que es un punto de inflexión porque comienza no solo evidentemente una gran colaboración junto con Leonardo DiCaprio, al que prácticamente le fue forjando y que Leonardo DiCaprio reconoce a día de hoy que es su gran maestro, sino que también tuvo una gran colaboración con Daniel Day-Lewis, que le reportó, debido a la, evidentemente,
violencia que destila la película, el Oscar, mejor dicho, el Globo de Oro para Daniel Day-Lewis, pero una nueva nominación. Es decir, Daniel Day-Lewis, estaba yo pensando en otro personaje, no ganó el Oscar por Gangs of New York, pero poco le faltó. Si mal no recuerdo, Daniel Day-Lewis tiene el Oscar por Mi pie izquierdo, por Pozos de ambición, y no me acuerdo por... y por Lincoln de Steven Spielberg. Pero que aquí estuvo a esto nada más de ganar el Oscar. Lo que pasa es que su personaje era muy políticamente incorrecto. Era racista, era... bueno, de todo. Es decir, si habéis visto Gangs of New York, no os voy, evidentemente, a descubrir a Billy el Carnicero, a William Katin, sino que no tenéis más que ver la película, cómo está presentado, cómo está desarrollado e interpretado por Daniel Day-Lewis, en una interpretación puramente scorsesiana. Es decir, de hombre violento a más no poder, de personaje llevado al límite, pero también un personaje totalmente aislado, porque aunque tiene su banda de gángsters, es decir, nuevamente nos metemos dentro del mundo de la mafia, el personaje de William Katin, digamos que es el compendio de las temáticas anteriormente expuestas que os he mencionado. ¿Es un personaje violento? Sí, tanto violencia física como soterrada. Es decir, él maquina planes para eliminar a todas las bandas que le están, digamos, perjudicando. Él también es un personaje que está solitario, muere solo. Le mata a Leonardo DiCaprio, pero nadie, si os dais cuenta, está a su lado. Es un personaje cohibido ante la sociedad, completamente. Es un personaje temeroso de Dios. Es decir, él, por una parte, también es un personaje religioso y dice que mata en nombre de Dios. Pero absolutamente se puede decir que son dos conceptos completamente opuestos. Es decir, que William Katin, interpretado por Daniel Day-Lewis, también vuelve a ser un compendio de las temáticas de Martin Scorsese. Daos cuenta cómo todos los temas de Martin Scorsese, película tras película, los va repitiendo, muchas veces en diferentes personajes, en diferentes géneros, en diferentes situaciones, en diferentes ambientes, pero evidentemente todo ello reflejado en sus personajes. Y nuevamente estamos en la ciudad de Nueva York, por eso es Gangs of New York. Pero ya no la retrata a los bajos fondos underground, ya no retrata, digamos, las clases altas, como en la Edad de la Inocencia, sino que retrata las clases bajas y las bandas rivales y cómo América, como decía el título de Gangs of New York, el eslogan, América se forjó en las calles, es la misma época que la Edad de la Inocencia, es decir, mediados finales del siglo XIX, pero cuando Nueva York, digamos, tenía en la Edad de la Inocencia las clases altas, en la misma época se desarrolla Gangs of New York, pero en los bajos fondos de Nueva York. Es decir, que la Edad de la Inocencia y Gangs of New York están desarrolladas en la misma época y en el mismo lugar, pero en diferentes clases sociales. Pero esas clases sociales, ¿qué tienen en común? Los elementos temáticos de Martin Scorsese. La violencia, la soledad, la redención, porque también el personaje de Daniel Day-Lewis, tanto el Newland Archer de la Edad de la Inocencia como el William Katin de Gangs of New York, son personajes que se quedan solos. ¿Cómo es el final de la Edad de la Inocencia? Newland Archer no queriendo subir a ver a la condesa Olenska, sino marchándose de París. Es decir, la soledad. ¿Cómo muere William Katin en Gangs of New York? Solo. La soledad, la redención. Es decir, el mismo actor en dos situaciones diferentes, prácticamente en casi la misma ciudad que es Nueva York, y dejándose solo, quedándose solo, pero haciendo que evidentemente esa soledad penetre en sí mismo. Fijaos cómo maneja Martin Scorsese a un mismo actor. He dicho que Daniel Day-Lewis había interpretado Gangs of New York por primera vez con Martin Scorsese. No, perdón. Fue en la Edad de la Inocencia. Lo que pasa es que yo la recuerdo más por Michelle Pfeiffer. Lo siento, perdón por el gazapo. Sorry. Pero es que después de 1 hora y cuarto de hablar de Martin Scorsese hay veces que se me cruzan los cables. Y evidentemente después de Gangs of New York, que tuvo 10 nominaciones al Oscar, 10, no se llevó ni un solo Oscar. Y aquí es cuando ya Martin Scorsese ya, digamos que realizó, yo me acuerdo, una serie de declaraciones diciendo
tengo ya una especie como de relación amor-odio con la Academia. Pero yo creo que la Academia tomó nota de todo lo que hizo, de todo lo que dijo Martin Scorsese, y en sus siguientes películas ya empezó a ganar una serie de estatuillas. Después de Gangs of New York vino El Aviador, en 2004, lo que es ese biopic un tanto descafeinado, pero absolutamente sobresaliente, cinematográficamente hablando, del personaje de Howard Hughes. Segunda colaboración con Leonardo DiCaprio absolutamente extraordinaria, haciendo nuevamente un homenaje a ese Hollywood clásico que él había visto de niño. Y aquí personajes como Katharine Hepburn, interpretado magistralmente por Cate Blanchett, por Kate Beckinsale, que interpretaba a Gardner. Nuevamente esta película volvería a ganar un Oscar, una actriz en este caso, dirigida por Martin Scorsese. Kate Blanchett en el papel de Katharine Hepburn. La película se saldó, si mal no recuerdo, con 5 estatuillas. Es decir, aquí ya la Academia parece que ya empezó a reconciliarse con, evidentemente, con Martin Scorsese. El Aviador, además, es una película que yo tengo comentada aquí en el canal. Y en el año 2006, por fin, Martin Scorsese consigue el Oscar al mejor director en una película, digamos, menor dentro de lo que es la mafia y los gángsters, dentro de lo que es su filmografía, pero aún así notable, que es Infiltrados, en donde también están Leonardo DiCaprio, pero también comparte protagonismo con Jack Nicholson, haciendo de mafioso local, con Matt Damon y con Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, que fue nominado al Oscar, además, por su brillante interpretación. Pero en esta película lo que brilla, evidentemente, fue el Oscar que le dieron por fin a Martin Scorsese. Yo me acuerdo de aquella ceremonia de los Oscar en la que, cuando dijeron Martin Scorsese, que lo dijo además Jack Nicholson, se lo dijo Jack Nicholson, fue él el que le dio los... No, perdón, fue Jack Nicholson el que dio el Oscar a la mejor película. Cuando Martin Scorsese subió al estrado y recogió su Oscar, toda la platea, me acuerdo, del Dorothy Charlton Pavilion, se levantó, o no sé, no me acuerdo si era el Dorothy Charlton Pavilion o el Shrine Auditorium, donde se celebró la ceremonia de los Oscar aquel año, no me acuerdo. Pero todos se levantaron y aplaudieron, por fin, a un Martin Scorsese que ya debería de haber llevado varios Oscar. Yo se lo hubiera dado por la adaptación que hizo por La Edad de la Inocencia, la dirección de Casino, la dirección de Toro Salvaje, la dirección de Taxi Driver. Es decir, podría haber llevado ya varios Oscar. Sin embargo, a día de hoy, Martin Scorsese se puede decir que tiene un Oscar al mejor director, siendo el mejor director de actores. Pero eso sí que se lo ha reconocido en la Academia, porque a muchos de los actores y actrices que ha dirigido Martin Scorsese han ganado el Oscar. Paul Newman, Robert De Niro, Kate Blanchett, Ellen Bernstein, pero no él. Sí, precisamente porque él precisamente había dirigido a todos ellos. Pero bueno, yo creo que aquí se quitó una espinita a Martin Scorsese y con The Departed, es decir, con Infiltrados, consiguió al fin su tan ansiado Oscar al mejor director. Aunque se puede decir que otros premios como BAFTA o como Globos de Oro ya tenía unos cuantos. Por ejemplo, por Gangs of New York recibió el Globo de Oro al mejor director, que también tendría que haber tenido, evidentemente, el año en el 2002. En el 2002 el Oscar al mejor director se lo llevó, si mal no recuerdo, Roman Polanski por El pianista. Oscar que no pudo recoger, evidentemente, porque Polanski no podía entrar en Nueva York por motivos que todos conocemos, evidentemente. Después de 2006 ya, pues Martin Scorsese ya, con su ansiado Oscar, que ya lo tenía, pues empezó ya a plantearse, pues digamos, una serie de películas en plan un poco más relajado. Ya el cine de gángsters y todo eso, pues ya se lo replantearía de una manera un tanto más equilibrada. Otros temas también y otras películas un poco más, digamos, más pausados, porque ya Martin Scorsese entraba ya en una época, una etapa de su vida, en el que ya las películas, la visión que él tenía de ya muchos temas, estaba evolucionando de una manera, digamos, más tranquila, más sosegada, llegando evidentemente al Irlandés en el año 2019. Pero si mal no recuerdo, hizo después de Infiltrados, junto con Leonardo DiCaprio, otra película con Leonardo DiCaprio, en este caso más enfocada al cine de género, que fue Shutter Island, en la que Leonardo DiCaprio hace de un policía que va a un manicomio a investigar la desaparición de un personaje, pero que realmente él
digamos, es uno de los que están enfermos en ese manicomio por un trauma que él pasó. En una película que tiene muchos tintes de Alfred Hitchcock, que me recuerda con tintes de Alfred Hitchcock, pero también al mejor cine de suspense y de terror. Es una película realmente inquietante, Shooter Island. Una película que además la crítica no trató demasiado bien, pero que yo reconozco que aquí Leonardo DiCaprio ya estaba empezando a darnos muestras del gran actor que se estaba convirtiendo gracias a Martin Scorsese. Aunque Shooter Island, la verdad es que siguen siendo hoy para los historiadores y para muchos cinéfilos un título menor dentro de la filmografía de la filmografía de Martin Scorsese. Después de Shooter Island, si mal no recuerdo, madre mía, ya después de hora y 20 minutos, ya me falla un poco la memoria, vino en el año 2011, si mal no recuerdo, una película en la que también se homenajea, pero los orígenes del cine, que fue La invención de Hugo, una película anti-Scorsese, porque es, digamos, las aventuras y desventuras de un niño y de una niña que tienen, por así decirlo, una especie como de estación. La verdad es que la película la tengo en Blu-ray, me gustaría comentarla, pero me gustaría también revisarla, porque yo os digo que no me acuerdo ahora mucho, pero que también recibió unos cuantos Oscar y fue nominada al Oscar a la mejor película, con una puesta en escena muy colorista y además haciendo Ben Kingsley, además de Georges Méliès. Es decir, uno de los padres del cine, realmente. La verdad es que La invención de Hugo tuvo muchísimo éxito más entre el público juvenil que entre el público, digamos, más adulto. Y La invención de Hugo es una de las películas para mí más originales de Martin Scorsese, aunque realmente tengo que revisionarla, tengo que revisarla realmente, porque la verdad es que no me acuerdo mucho del ese, perdonadme, pero la verdad es que La invención de Hugo tengo que volver a verla para poder hablar. Y para desquitarme un poco de este pequeño lapsus que tengo ahora en el vídeo, os haré un vídeo con la crítica de La invención de Hugo. Y luego ya entramos, pues lo que son, pues con las películas finales que ya ha realizado Martin Scorsese en los últimos años, que han sido El lobo de Wall Street, su última intervención con Leonardo DiCaprio, una película completamente desaforada. Es decir, yo cuando salí del cine de ver El lobo de Wall Street, yo dije, es una película de Scorsese, pero es una película evidentemente llevada al extremo. Al extremo como diciendo, después de La invención de Hugo, ¿cómo es que Martin Scorsese, que parecía que iba a tomar, como os he dicho antes, un camino como más llano, como más tranquilo, de repente nos sorprende a todos con una interpretación muy desaforada de Leonardo DiCaprio, que está excelente en su papel, pero que la película cumple con todos los excesos habidos y por haber. Si Casino podríamos decir que era una especie como de versión casi gore de uno de los nuestros, El lobo de Wall Street son muchos de los temas de Martin Scorsese llevados al límite. La película es muy, digamos, desaforada en lo que a escenas de sexo se refiere, de violencia, de drogas y sobre todo de insultos. Yo no sé cuántas veces en El lobo de Wall Street he oído la palabra, incluso en la versión original, la palabra fuck. O sea, yo no sé si 100 y pico veces, no lo sé, muchísimas. Se saldó con una gran película. Es decir, que también tuvo sus nominaciones al Oscar. Pero otra vez se fue de vacío Martin Scorsese. Y después ya del Lobo de Wall Street realiza dos películas que digamos que para mí son de las más personales, sobre todo ya la última, que son Silencio, interviniendo por primera vez en la filmografía de Martin Scorsese Liam Neeson, realmente en un papel de tintes muy religiosos, pero llevado casi al escalofrío en muchas de las secuencias. Una película realmente notable, que no quiero hablaros mucho de ella porque me gustaría comentarla. Y ya El irlandés, que ya es la última película que realiza Martin Scorsese, un fresco de esas 3 horas y media que prácticamente no hace falta que os hable de ella porque ya la tenéis aquí comentada en el canal. El irlandés ya, para mí, ya os digo, a modo de resumen, que es todo el compendio del cine de Martin Scorsese en una sola película. Ya no solo por el tema de la mafia, que ha sido fundamental y la columna vertebral en títulos como Infiltrados, Gangs of New York, Malas calles, Uno de los nuestros, Casino, sino que ya aquí lo trata de una manera más tranquila, más sosegada, más laminada,
y con la violencia justa y necesaria. Ya no tenemos la violencia y prácticamente el gore que teníamos en Casino, y que veíamos cómo en Casino Martin Scorsese se regodeaba en las secuencias de violencia. Acordaos, por ejemplo, de la secuencia en la que Joe Pesci le clava una pluma a una de las personas que le está vacilando un poco a Sam Rothstein, a Robert De Niro. O sea, no se regodea en la violencia, sino que es una violencia ya mucho más tamizada en ese sentido, con la gran puesta en escena que tenía Martin Scorsese, evidentemente, saldándose con, para mí, una de las mejores películas de su filmografía y un título clave, para mí el más personal de toda la carrera de Martin Scorsese. Las personalidades que ha tenido Martin Scorsese a lo largo de todo lo que es su historia, filmográficamente hablando, ya no solo son sus dos actores fetiche, que han sido Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Robert De Niro protagonizando 9 de sus películas y Leonardo DiCaprio en 5. En Guns of New York, en El Aviador, en Shooter Island, en El Lobo de Wall Street y en Infiltrados. Sino que ya hay que hablar de un personaje, o mejor dicho, vamos, no un personaje, porque no es un personaje de una de sus películas, sino de una mujer muy importante que no es su esposa, sino que es la montadora Thelma Schoonmaker. Thelma Schoonmaker fue la última esposa de uno de los directores fetiche de Martin Scorsese, que fue Michael Powell. Y es que, si antes os he dicho que si el cine de Scorsese bebe mucho de influencias de Howard Hawks, de Elia Kazan, de Vincent Minnelli y de Luchino Visconti, el director fetiche de Martin Scorsese, o los dos directores fetiche para él, sus mejores, no sus mejores, sino los que él prácticamente está obsesionado, son Michael Powell y Emeric Pressburger, del cual yo tengo aquí 4 títulos, uno de ellos ya comentados, que son Las zapatillas rojas, que ya os he hablado de él incluso cuando hice el especial de historia del cine del color por Technicolor, sino también otro título que es Narciso Negro, del que Martin Scorsese se considera un gran admirador, de El fotógrafo del pánico y sobre todo de una película que él se encargó, junto con Thelma Schoonmaker, evidentemente, de remasterizar. Porque es una película que Martin Scorsese de niño vio una y otra vez en los cines y en sucesivas reposiciones, junto con George Romero, el director de La Noche de los Muertos Vivientes. Y esa película es Los cuentos de Hoffman. Esta película está remasterizada gracias a la labor de Michael Powell, iba a decir, de Martin Scorsese y de Thelma Schoonmaker, que realizaron un trabajo realmente excepcional. Los cuentos de Hoffman es una ópera hecha película. Y además es que la ópera es otro de los elementos artísticos que llamaron también las bellas artes cuando él era joven, cuando en su etapa de niño él iba al cine, que fue también no solo el cine, también la pintura y, por supuesto, la ópera. Esta película es una de las favoritas, por no decir la favorita, de Martin Scorsese, que él ha visto 1001 veces. Y que además me gustaría también comentar aquí en el canal. Para Martin Scorsese, Michael Powell representa lo que es la perfección, ya no solo en lo que es la planificación, sino lo que es los encuadres tan precisos. Y además es que esa precisión de la que goza Martin Scorsese en sus películas la retoma mucho o la hace suya de las películas de Michael Powell y de Emeric Pressburger. No solo estas 4, Los cuentos de Hoffman, Narciso Negro, Las zapatillas rojas, El fotógrafo del pánico, sino otra también llamada Vida y muerte del coronel Blim, que ya comentaré también aquí en el canal. La verdad es que en ese sentido, Martin Scorsese es un gran compendio, como os estoy diciendo a lo largo de todo el vídeo, de muchos elementos cinematográficos, tanto de directores clásicos como más contemporáneos. Más contemporáneos en el sentido, por ejemplo, de lo que es la puesta en escena tan elegante de Luchino Visconti. Más contemporáneo porque Visconti falleció en los años 70. No se considera un director de los clásicos, junto con Elia Kazan o como Howard Hawks. ¿Cuáles son realmente también las técnicas cinematográficas que utiliza, por ejemplo, Martin Scorsese a la hora de elaborar sus películas? Muchos de los elementos que utiliza ya os los he estado nombrando, pero fundamentalmente son los travelings. Los travelings que utiliza en todas sus películas. En Taxi Driver, en ese tal traveling en el que se nos muestra todas las personas underground de todos los barrios
de las partes bajas de Nueva York, de los barrios bajos de Nueva York, donde están los proxenetas, las prostitutas, los drogadictos. Pero también, por ejemplo, en La Edad de la Inocencia, cuando Martin Scorsese nos quiere dar a entender o nos quiere mostrar lo que son las cenas, que hay 8 en la película, todo eso derivado de las costumbres italianas, las cenas, las comidas, las reuniones familiares, Martin Scorsese hace travelings barriendo todo lo que son las vajillas, las cristalerías, todo lo que son los elementos utilizados para las cenas tan lujosas que hay en La Edad de la Inocencia, que ya os digo que son 8. Los travelings, por ejemplo, mostrados también en El Irlandés, de todo lo que son, por ejemplo, todo lo que son los barrios estos residenciales al final de la película, en la que vemos los coches de época, o sea, todo lo que son los travelings es uno de los elementos más fascinantes y mejor utilizados cinematográficamente en las películas de Martin Scorsese. Es más, en El Irlandés, la primera secuencia es un traveling, en el que la cámara va adentrándose en lo que es la residencia de ancianos y que va a parar justamente donde está el personaje de Robert De Niro. Otro de los puntos o elementos claves de lo que es la planificación de Martin Scorsese son, por ejemplo, los planos cenitales, tan utilizados y tan recreados para mostrarnos la violencia gráfica en las películas de Scorsese. Los planos, es decir, enfocados desde arriba del todo, lo que es un plano cenital, en el que pues se va viendo pues todo lo que son los cadáveres que va dejando, por ejemplo, Joe Pesci en uno de los nuestros y en Casino. Muchos planos cenitales utilizados en las películas de Scorsese. También la banda sonora, por ejemplo, como aspecto técnico es muy destacable. Pero ya no estoy hablando, por ejemplo, de la banda sonora, por ejemplo, tipo, no heavy, sino tipo música pop o tipo música rock en películas, por ejemplo, como en Casino o como en uno de los nuestros, sino también bandas sonoras realizadas por auténticos maestros de la composición musical. Por ejemplo, en Taxi Driver, Bernard Herrmann, que era el compositor habitual de Alfred Hitchcock. Y además que utiliza un tema absolutamente muy de cine negro para ambientar, digamos, de una manera muy lúgubre esos bajos fondos de Nueva York, pero que contrasta completamente con la banda sonora utilizada, por ejemplo, en La Edad de la Inocencia, dirigida y compuesta por Elmer Bernstein, otro gran compositor de corte clásico, pero cuya banda sonora absolutamente deliciosa, que no se llevó un Oscar y que yo la tengo en CD, contrasta completamente con el resto de bandas sonoras que utiliza Martin Scorsese. Otro de los personajes importantes, evidentemente, fue Brian De Palma, que fue el que presentó, ya os lo he dicho, a Robert De Niro junto con a Robert De Niro y a Martin Scorsese, y también el personaje de Joe Pesci, que también está presente en 4 de sus películas, en uno de los nuestros, en Toro Salvaje, en Casino y en El Irlandés, en el que realiza para mí la mejor interpretación de toda su carrera. Para ir ya concluyendo y terminando, se puede decir que Martin Scorsese ha sido un director más enfocado al mundo de la interpretación, al mundo de la puesta en escena, al mundo de los ambientes, pero sobre todo a ese mundo de la interpretación y de personajes llevados al límite, realmente fusionado con los grandes directores de la época clásica que él vio, sobre todo Howard Hawks y Elia Kazan. De Howard Hawks en los papeles importantes de la mujer. Acordaos que Cate Blanchett consiguió el Oscar a la mejor actriz de reparto por interpretar a Katharine Hepburn, y que es catalizadora del cambio también psicológico de Howard Hawks. Howard Hawks estuvo muy enamorado de Katharine Hepburn y aquí en esta película también se expone. Y evidentemente cómo dirigió a Sharon Stone, cómo dirigió a Winona Ryder, cómo dirigió a Ellen Burstyn, cómo dirigió a Michelle Pfeiffer. Y todo ello evidentemente gracias a Howard Hawks y por Elia Kazan, evidentemente, de los personajes masculinos llevados al límite, ya sea el Daniel Day-Lewis de Guns of New York, el Daniel Day-Lewis de La Edad de la Inocencia, los Robert De Niro de sus 9 películas o los Leonardo DiCaprio de sus 5 películas. Todos personajes que llega un momento que explotan, estallan, digamos, psicológicamente, digamos, en el clímax final de la película. Todo eso hace de Martin Scorsese el mejor director de actores, y otro de los pilares básicos es la puesta en escena a través de la elegancia aprendida de las películas de Michael Powell, de Vincent Minnelli y sobre todo de Luchino Visconti, estos dos también de origen italiano como Martin Scorsese.
Espero que os haya gustado este gran fresco que he dedicado a uno de los grandes directores de la historia del cine, repasando todos sus títulos, englobando también lo que son sus partes, digamos, más íntimas en lo que se refiere a las partes biográficas y sobre todo, evidentemente, a la relación que ha tenido con grandes actores como Leonardo DiCaprio y como Robert De Niro. Martin Scorsese es para mí uno de los grandes maestros de la historia del cine, sin lugar a dudas. El mejor director de actores vivo hoy en día y que ostenta junto con Steven Spielberg, digamos, el podio de los dos mejores directores a día de hoy. Por eso os dije en la review del Irlandés que esa película ya pertenece, digamos, a un estilo de cine que Martin Scorsese aprendió de los clásicos. Por eso os he dicho que es muy clasicista el Irlandés y que es una técnica que ha ido evolucionando prácticamente desde Malas Calles, desde el 73 hasta la actualidad, hasta el año 2019. Veremos cómo será el trabajo que hagan Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que no es la primera vez que coinciden en la gran pantalla, pero sí a las órdenes de Martin Scorsese. Espero que tengáis una feliz velada y recordad, mirad más películas del mejor director de actores vivo hoy en día, que es Martin Scorsese. Espero que os haya gustado todo este repaso a su filmografía, a su técnica cinematográfica, a lo que son sus temáticas, ya os digo, lo que es la violencia, lo que es la redención, lo que es la soledad y tantos otros que os doy rienda suelta para que descubráis por vosotros mismos. Y después ya de 1 hora y 35 minutos de vídeo de Martin Scorsese, yo creo que ya hay Martin Scorsese de sobra. Os podéis hacer una idea de lo que este director significa realmente ya no solo para mí como cinéfilo, porque además ha sido el primero en la escala, en la encuesta que hice, sino porque fue el primero que puse precisamente. Ya tenía yo ganas también de hablar de Martin Scorsese, como también las ganas que tenía de hablar de una película como El Irlandés, que para mí es una obra maestra absoluta, una ya de tantas que ha tenido, evidentemente, el director italoamericano. Si tuviera que hacer un ranking de sus mejores películas, pues para mí las 5 mejores, no en este orden precisamente, hombre, para mí la mejor es Toro Salvaje, pero en este orden podrían estar evidentemente uno de los nuestros, podría estar también Casino, podría estar Taxi Driver, podría estar El Irlandés, evidentemente también La Edad de la Inocencia, tantísimos títulos que hay mucho donde escoger. Martin Scorsese ha sido un director que ha homenajeado el cine clásico, que ha homenajeado el musical americano, que ha homenajeado los orígenes del cine, que ha homenajeado el cine negro, que ha homenajeado el cine de época, los melodramas. Es decir, es un director muy completo y evidentemente uno de los grandes de la historia del cine. Cuando un director como Martin Scorsese y con obras maestras como, sin ir más lejos, El Irlandés, ya no le tengamos, el cine perderá a uno de sus grandes colosos, por así decirlo, dentro del mundo de la dirección. Espero que os haya gustado este gran monográfico de Martin Scorsese, gran, lo digo por la hora 37 que llevamos, y espero que me comentéis aquí debajo, que dejéis vuestros likes, que suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una buena velada y que veáis más películas de Martin Scorsese. Ya os iré comentando muchas más a lo largo de la vida del canal. Que paséis una feliz noche y una muy buena velada. Hasta mañana.